Estamos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Ara Malikian Royal Garage World Tour. El violinista más importante del momento llega a Ecuador. Quito, 22 de junio, Plaza Belmonte. Entradas ya a la venta. Bienvenidos a todos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscán y esto es el Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es lunes 3 de junio, después de un fin de semana del Día del Niño que espero que hayan disfrutado con sus pequeñas bendiciones y criaturas del Señor como lo hice yo. Un abrazo especial a todos los que nos están mirando y conectándose a la señal de La Posta y un agradecimiento especial a las marcas que nos ayudan a hacer periodismo independiente. Hyundai, que está con nosotros desde el principio. La ATM de Guayaquil, que es un club de marcas que apoyan el periodismo independiente. El Barista en La República y Amazonas, donde nos tomamos el café de la mañana. Y, por supuesto, una invitación cortés a comprar entradas para ir a ver a Ara Malikian, el prestigioso violinista que estará en la Plaza Belmonte. Dicho esto, vamos a revisar los hechos importantes en la República, que mira que ha habido muchos. Esto es En Caliente. A ver, en Caliente hay un gran tema y casi un solo tema. El viernes por la mañana la delincuencia organizada fue sorprendida con un operativo liderado por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional, que dejó en calidad de detenido provisional para fines de investigación al señor Alexis Mera hasta este viernes 30 de mayo, el hombre intocable del Ecuador, el hombre intocable del correísmo. Preso ya en la cárcel 4, mira con recelo, tal vez con envidia, a doña María de los Ángeles Duarte, ex ministra del correísmo, sobre todo en obra pública, mujer fuerte de Alianza País en Guayas en su era, que terminó con un grillete electrónico de los que le pusieron a Fernando Alvarado y terminó por romper, de los grilletes con sobreprecio, porque tiene un nene de 8 años. Estos son los hechos. ¿De dónde vienen estos hechos? De una delación a la que se ha sometido doña Pamela Martínez, que pasó de ser secretaria de Rafael Correa a jueza constitucional, porque así daban brincos la vida de los correístas. Y la señora Martínez era la encargada, por pedido presidencial, según ha contado Fiscalía, de ir tomando apuntes de a quién le daba la plata y de quién recibía la plata. 36 páginas delatoras se ocultan en un cuaderno que la Fiscalía ha logrado rescatar de los aposentos de doña Pamela Martínez y con los que complican un nuevo caso por separado, por cuerda separada de arroz verde, en un supuesto delito de concusión a altos personajes del correísmo. Doña Pamela Martínez llevaba esta contabilidad, y esto me lo ha contado alguien que la escuchó decirlo, porque el señor presidente Rafael Correa desconfiaba de Ricardo Patiño y creía que le robaban lo que ellos robaban. Entonces, como Patiño era choro de choros, le piden a doña Pamela Martínez que vaya anotando cada uno de los movimientos de la plata. Mira tú a dónde los lleva esa decisión. Este es un caso bonito, este es un caso importante y este es el caso que revisamos como invitado esta mañana. El doctor Felipe Rodríguez, experto penalista, buen amigo de esta casa, articulista desde hace poco de Diario El Telégrafo, el público Diario El Telégrafo, todos los lunes, léanlo. Bienvenido, doctor Rodríguez. Gracias, qué gusto tenerte en casa y quédense en la entrevista. Felipe Rodríguez, bienvenido, yo soy Anderson Boscán, en todas las redes podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a los que comparten nuestras entrevistas, los quiero más que si no los comparten. Doctor, ¿cómo estás? Encantado aquí, perfecto, listo para ¿qué tal el cafecito? Hablar de la polémica, perfecto. Y más si es gratis, ¿no? Más si es gratis. Así sabe todo mejor, pregúntale. Voy a pedir 2 por eso. Pregúntale al correísmo. ¿Cómo ves esta vaina? ¿Estamos muy emocionados o deberíamos estarlo? Yo creo que deberíamos estarlo, deberíamos estar emocionados de que se empieza a derrumbar ese castillo de naipes que construyeron. Yo en algún momento dije, y lo dije en audiencia, no es que hayan sido tontos, porque parece tonto que anoten las cuentas de las coimas de un cuaderno, parece tonto que dejen registros con fondos públicos para secuestrar personas, parece tonto, pero no es eso, se creían intocables.
creyeron que el poder no se acababa y creyeron que podían cometer errores, porque los errores eran para los humanos y no para los dioses. Y se dieron cuenta que son más humanos que todos. Y el mejor ejemplo es Alexis Mera. Como tú lo dijiste recién en tu última columna, pago por ver. Y yo también pago por ver cómo hace ahora que no puedes llamar a los jueces para decirles exactamente qué deben decidir. Y los mejores ejemplos los vemos, por ejemplo, pensando en el capitán Ortega en su momento, cuando Alexis Mera hacía la llamada, decía claro, cómo tiene que salir el fallo. En tantos casos polémicos y judiciales como se dieron en el caso del Universo. Y hoy él está dentro y hoy ya no tiene un teléfono que levantar. Y aún así lo tuviese, ya los jueces no están respondiendo a sus llamadas. Se probará ahora la famosa discusión que yo he tenido con muchos amigos que le conocen a Mera y me lo venden como un hombre brillante, como un abogado tremendamente capaz. Y se probará ahora mi punto de vista, que yo sí creo que Mera es brillante. No sé qué tan capaz es como abogado. Hoy es cuando se pone a prueba. Hoy que no controla las cortes y que su pellejo está en juego, a ver qué tan capaz resulta. A Mera lo agarran por los cuadernos de Pamela Martínez, que ya lo contaba. Es un pedido de Rafael Correa, según traslada la señora Martínez a las autoridades, porque cree que se están robando entre ladrones. Entonces, nada como Odebrecht, a llevar registro de por dónde se mueve la plata y cómo se mueve la plata. Una de las cosas que nos deja un poco desorbitados de los que estamos fuera del mundo del derecho es por qué se escoge el tipo penal de concusión. Y Correa ya salía un poco a jugar con ese tipo penal, que básicamente se trata de exigir dinero o algún tipo de pago utilizando tu puesto público para beneficiarte. ¿Por qué es el tipo penal que escoge la Fiscalía concusión y no otro? También soy catedrático universitario y suelo decirles a mis alumnos, cuando tú sabes que se cometió un delito pero no puedes probarlo, ándate por el que puedes probar. En este caso, yo creo que Diana Salazar sabe lo que estaban haciendo, pero eso es el futuro. En el presente, ¿qué abarca la concusión? La concusión es un delito que se llama de mera actividad. La mera actividad quiere decir que yo no debo probar, y eso no debe hacer fiscalía. Si quiere lo puede hacer, pero estará en otro tipo penal, que se recibió dinero. No es necesario, vi que habían retenido como 2.5 millones de dólares. No es necesario demostrar el dinero. Es necesario demostrar que hubo una solicitud de dinero, porque el tipo penal te dice exija u ordene. Eso se llama delito en mera actividad. O sea, el delito está en la exigencia, no en el recibimiento es decir, del dinero. No es un delito resultado como el homicidio. El que mate a otro será sancionado con. No tengo que demostrar que hay un muerto. ¿Ya? Aquí es el que exija. Si exijo y no recibo, concusión. Si exijo y recibo, concusión. Es decir, es un delito así de simple como en los diezmos de los asambleístas. Demuestro que pidieron y no me hace falta demostrar que el dinero ingresó a las cuentas bancarias. ¿Qué es lo que debe demostrar Fiscalía? Que Alexis Mera, Pamela Martínez, María Los Ángeles Duarte estuvieron asociados en este tema para pedir dinero para la campaña, para el gobierno. Y en un ratito te voy a contar específicamente cómo lo hacían, porque ya he conversado yo con algunos de los que tuvieron que entrar el dinero. Impresionante eso, ya entiendo. Por eso escogen el tipo penal de concusión, que es... Bueno, ya un poco nos has aclarado qué es la concusión. Es exigir el dinero o el pago de favores cuando estás en un cargo público. ¿Qué es lo que puede significar que hayan escogido concusión? Este es un delito también imprescriptible contra la administración del Estado, de los que forma parte del club del peculado. Quiero decir, un proceso por esto deja por fuera de la vida pública a muchos de ellos. Sí, a ver, primero es imprescriptible. Luego se puede juzgar en ausencia, es decir, ya no se va a dar el... O sea, aunque Vinicio esté prófugo... Se lo puede juzgar, pero ojo, de lo que tengo entendido, a Vinicio no lo vinculan aún, entonces van a tener que hacer el acto procesal de vincularlo para poderlo juzgar con posterioridad. En este caso, si lo llegan a vincular a Rafael Correa, se lo puede juzgar en ausencia, es decir, le podría caer una condena de más o menos 5 años sin que esté evidentemente presente. 5 años es la máxima de concusión. Sí. 5 años. Es bajito. Es bajo, pero lo que va a tener que mostrar Fiscalía es qué estaban haciendo con el dinero, porque vas a tener delitos posteriores, puedes tener lavado de activos, puedes tener enriquecimiento ilícito. Es decir, aquí se va a empezar a armar una cadena de algunas cosas. Pero es lo suficientemente grave y empezó a pasar, o empezamos a verificar que los intocables ya no son tan intocables. Tú decías hace un momento que Alexis Mera era un abogado brillante. Yo voy a reafirmarlo, porque lo conocido en actuaciones siempre ha estado en el otro lado mío y es un tipo brillante. Pero eso es más o menos como cuando tu madre te dice no salgas de la noche y tú le respondes pero yo no tomo, y te dice pero los demás sí.
y pasa exactamente lo mismo. Alexis Mera fue un tipo, para hacer el mal, absolutamente sobrio, que supo conducir respetando las normas, según él, o ocultando bien todo, pero no se da cuenta que había un par de borrachitos que estaban por lado, anotando los valores, que es un tema importante, dejando registro de todo, o que estoy seguro que no se dio cuenta que Pamela Martínez estaba teniendo correos electrónicos con Odebrecht. Y si Pamela Martínez hubiese sido empresaria privada, yo le hubiese apoyado que tengan correos con Odebrecht, porque era un momento donde nadie sabía de los escándalos de Odebrecht. Evidentemente. Pero una autoridad pública que recibe incluso dinero para fiestas de una empresa, y una empresa que tiene todos los contratos del Estado, entonces te llama la atención. Sí, y estoy seguro que Alexis Mera está en este momento en una celda gritando y diciendo que todos son unos idiotas. Esta no es la representación de las personas brillantes. Pamela Martínez, que por cierto es el claro ejemplo de lo que pasa con un examen 100 sobre 100, porque esta fue un 100 sobre 100 para la Corte Constitucional. Miren ustedes lo brillante que resulta. Es importante el cuaderno que la encuentran, 36 páginas, donde a puño y letra Pamela Martínez registra todos los movimientos de dinero ilícito que van ingresando y van saliendo, van egresando. Esto tiene calidad de prueba. Quiero decir, ¿cómo sabemos? Porque el correísmo ya empieza a lanzar teorías de conspiración y está en su derecho. 26 días pasan desde la detención de Pamela Martínez hasta que la Fiscalía le allana la casa y encuentra el cuaderno. ¿Cómo es posible que no se deshiciera de ese cuaderno si es que era tan importante? ¿Por qué tenemos que creernos que efectivamente es un cuaderno que guarda desde esa época y no algo que ha fraguado para poder colaborar con la justicia? Empecemos por esto. Las pruebas en materia penal tienen que ser concatenadas con otras pruebas. Es decir, a mí no me basta con que yo diga que hoy estuve aquí contigo, si alguien me está acusando de haber cometido un delito. La mejor demostración será que hay gente que trabaja para la posta que puede dar fe de que estuve aquí y estoy en cámaras y salí en vivo en algún programa. Lo mismo va a pasar con el cuaderno. Es decir, la Fiscalía lo que tiene hoy es una guía o una luz, es como un faro que te permita alumbrar y saber hacia dónde dirigir la investigación. Pero también podría decir en algún lugar, Felipe Rodríguez recibió 200,000, Anderson Boscan recibió 1,000,000. Y eso no nos convierte en responsables de nada. Estoy seguro que Fiscalía no se hubiese atrevido a formular cargos a Alexis Mera solo con un cuaderno. Es decir, ese cuaderno tiene que estar acompañado de otros elementos que no podemos saber porque es una cooperación eficaz y la mantienen oculta. Pero si es que ahí decía Alexis Mera, lo que hay que preguntarnos es qué más aportó Pamela Martínez. Es decir, si ahí dice Alexis Mera y un valor, ella tendrá que decirnos muy bien, lo corroboro con estos correos electrónicos, con estas transferencias, con estos mensajes de WhatsApp. Ahí viene lo duro, porque ella dice, según entiendo, según he consultado, ella dice haberle entregado $3.5 millones a Alexis Mera. Y asegura en su escrito haber consultado al señor presidente, que el señor presidente le pidió que consultara al señor vicepresidente y que finalmente se dispuso la entrega de estos recursos en efectivo. ¿Cómo prueban eso? Es muy difícil de probar. Lo que tiene que... Por eso te digo, yo le entiendo a Fiscalía haber sido por concusión, porque es muy difícil, si hubo dinero en efectivo, que lo demuestren. Ya le pasó a Capaya. Entregué un maletín con dinero a Polit. ¿Cómo lo demuestro? Lo que van a tener que demostrar es, con cualquier prueba legalmente actuada, que Alexis Mera pidió o exigió el dinero. O incluso puede haber un cohecho, que recibió o aceptó dinero. Es decir, eso es lo único que tienen que demostrar. Ni siquiera tengo que demostrar el monto en realidad. Simplemente la petición de... Y el mejor ejemplo de todos es cuando a un juez le dice a un abogado, necesito tanto dinero para sacar tu caso. El solo hecho de decirlo ya es delito. Sería muy grave que yo tenga que demostrar que entregué el dinero, que no entregué el dinero. Tengo que denunciar el que lo haga. Y eso nos lleva, evidentemente, a ver o a saber qué es lo que estaban haciendo, porque si bien no soy abogado de nadie en este caso, no estoy interesado en serlo, he podido saber... Salvo que esté mi nombre por ahí metido. Salvo que esté tu nombre por ahí. No sepamos. Y no sepamos en el cuaderno de ella. ¿Qué es lo que estaba pasando? Y el discurso es muy interesante, porque he escuchado a 4 personas que se reunieron en Carondelet contarme exactamente la misma historia cuando han querido contratarme y yo me he negado. Y me he negado porque es un tema en el que no quiero participar. ¿Cómo funcionaba? A ver, esto para que lo entendamos. Esto te lo cuentan personas que quieren que tú seas su abogado. Personas que no forman parte de las empresas, pero estuvieron en las reuniones y tienen miedo de tener que rendir versión un día. Y les dije, si eso pasa, les acompaño, pero dicen la verdad. Y la historia es esta. Todos coinciden, ni siquiera se conocen entre ellos. Alguna reunión estuvo Rafael Correa presente, según ellos, y en otra estuvo Alexis Mera, y en otra estuvo solo Pamela Martínez, donde lo que les decían es el siguiente discurso que es hermoso y me lo he aprendido. Este es un gobierno honesto.
Este es un gobierno en el cual si no ganas un concurso, no lo ganas, simplemente no se te adjudica un contrato. Pero nosotros sabemos que el giro de tu negocio es la contratación pública. Así que queremos decirte lo siguiente, todos los gobiernos en el Ecuador han robado. Y gracias a nosotros, tu empresa es millonaria, porque este es un gobierno que invierte en infraestructura, invierte en carreteras. Tú quieres seguir concursando, tienes que aportar con el gobierno. Tienes que aportarle al gobierno, porque si no le aportas al gobierno, viene un gobierno corrupto de la partidocracia y no va a haber obra pública. Y tú no vas a tener trabajo. Este es un ganamos todos. Tengo facturas pendientes y debes pagarlas. Si es que no lo haces, ojo, tú vas a poder seguir trabajando tranquilo, nadie se va a meter contigo, te deseamos lo mejor, pero no vas a ganar ningún concurso público. Y si es que nos pagas y concursas, no te garantizamos que ganes. Si es que eres el mejor, ganarás. Lo único que te decimos es que esto cuesta hacer que un país progrese. Somos un país honesto y de manos limpias. Ese era el discurso interno. ¡Qué hijos de su madre! Y ¿qué me dicen algunas personas? Me dicen, a ver, el 90% de nuestros ingresos, de lo que viven nuestras familias, es la contratación pública. Sí. Algunos de ellos me han dicho en los concursos que estuvimos, los que sí estuvieron, en 4, por ejemplo, perdimos, a pesar de que pagamos. Es decir, fueron honestos y le voy a ver un momentito. Es decir, no nos confundamos porque nos están lavando el cerebro, nos están haciendo pensar que la corrupción no es corrupción. Te estaban pidiendo dinero. Era una coima anticipada. Era una coima anticipada. Entonces, hay algunos que se defenderán y dirán, pero nunca gané un solo concurso desde que pagué. Ok, pero entregaste dinero. O pagaste... ¿La conclusión es delito de doble vía? Es de doble vía. O sea, el que entrega dinero al funcionario también que lo pide... responde. También debe... También responde. Entonces, aquí viene la parte importante. Si Fiscalía quiere que solo caigan los funcionarios públicos, solo los funcionarios públicos, tendrá que demostrar que pidieron o exigieron. Si es que quiere, con una forma agravada, que caigan los privados, tendrá que demostrar que entregaron. Entonces, si logra demostrar la entrega, cae todo el círculo, es decir, privados y públicos. Si logra demostrar la petición, caen los públicos. Es difícil preguntarte qué harías tú, porque no tienes los elementos que tiene en este momento la Fiscalía bajo 7 llaves en cooperación eficaz. Pero sí te quiero preguntar, ¿no crees que ya es hora de que el sistema de justicia le ponga un freno al sector privado? ¿No crees que hay muchos empresarios que se están pasando por el forro la ley, la justicia y las nociones básicas de la ética desde hace mucho rato y que solamente un caso emblemático les pondría un tate quieto? Sí, yo creo que es hora, pero también te voy a decir y te cuento la tragedia que vivían ellos. Hace muy poco, una persona que le pidieron las coimas, específicamente en ese momento era Alex Bravo, pasó lo siguiente, vendió equipos petroleros. Si no me falla la memoria, $10 millones en equipos petroleros. No tenía el presupuesto su empresa y se endeudó en 8 millones. Recibió la mitad antes, 5 millones, y los otros 5 millones debía recibir después. Resulta ser que una vez que cumple todo el contrato, tenía pérdidas de $3 millones, básicamente, y tenía sus 2 otros millones eran utilidad. Le dijeron, tu factura está lista, sabemos que debes mucho dinero al banco. Si quieres que te paguemos, ojo, ganó limpiamente, tienes que entregarnos del 10 al 15% en este instante. Y si no, nos encargamos de que nunca te paguemos. Y sabemos que te vas a ir a la quiebra. Esta persona que me consultó me dijo, quebraba. O sea, mi vida se iba al carajo. Le dije, debiste haber quebrado. O sea, no, la opción no era entregar el dinero. ¿Y qué hiciste? Entregué el dinero. ¿Qué pasa? El funcionario público también fue el funcionario público extorsionó al privado durante todo este tiempo. Y el privado se acostumbró a tener este sistema. Yo creo que el golpe es de doble vía. Es decir, al privado debo decirle, no importa cuánto te extorsionen, no importa que te quedes en la calle, pero el sistema no puede seguir funcionando así. Y al público tengo que decirle, debes dejar de extorsionar al privado. Y también muchas veces doble vía. El público es limpio muchas veces y es el privado el que le dice, oye, ganamos todos. Presiona. Presiona y dice, te voy a dar una parte, vas a tener parte de mi utilidad. Entonces es momento de empezar a dar golpes y hay algo que tomar en cuenta. Están las empresas más grandes del Ecuador involucradas. Vamos a eso. La señora Pamela Martínez y su lengua cantante, que tiene que estar empollada de tanto hablar, cayó en prisión tras una publicación de Cristian Zurita y Fernando Villavicencio titulada Arroz Verde, una investigación que abrió los ojos a lo que muchos sabíamos que pasaba y no podíamos demostrar. Cristian y Fernando se toman el tiempo de conseguir la documentación y casi que probar el sistema de corrupción y financiación ilegal de las campañas de Alianza País a través de empresarios privados. En estas circunstancias aparecen los nombres de grandes compañías nacionales e internacionales, Odebrecht a la cabeza, Telconet,
Hidalgo, de las mayores contratistas de obra pública de este país. Son muchas. Ninguna de ellas ha sido tocada. Ni siquiera le han tocado la puerta para decirle a usted que sabe. ¿Por qué? A ver, primero estamos hablando de las grandes constructoras del país. Es decir, cuando los correístas dicen tenemos carreteras, son justamente los que están involucrados. Yo creo que es momento de que se les golpee la puerta. Yo creo que la prueba de fuego para la Fiscalía se llama Hidalgo. Estoy seguro, y te lo voy a decir, que en este gran grupo en lo que publicaron, que creo que es una gran publicación de Villavicencio y Zurita, creo que hicieron lo correcto, también pueden haber inocentes, ¿no? Porque muchas veces puede pasar que un 10% de personas no estén involucradas o parecía que están involucradas y no lo están. Para eso está el proceso judicial, para que lo demuestren. Yo creo que los periodistas cumplieron su objetivo. Sí. La siguiente parte es que la justicia empiece a cernir, porque el periodista no siempre cuenta con los insumos jurídicos. Total. Y eso hace Fiscalía. Yo creo que la gran prueba está en Hidalgo, cuando tenemos a alguien de Hidalgo de ministro. Y justamente la gran prueba de fuego está en saber si les van a tocar o no la puerta. Porque si no les van a tocar la puerta, siguen estando campantes los que se llevan también todo el dinero y siguen estando presos los funcionarios públicos, que es algo de lo que te comentaba en la última entrevista. Siguen pensando que en el sistema público o en los servidores públicos está el drama o el problema. Con los privados siguen viendo cómo se van al diablo las vidas de los funcionarios públicos que fueron corruptos y los privados quedan libres de todo. Y es momento, yo le digo a la Fiscalía General del Estado, están luchando contra la corrupción, golpeen la puerta de quien deben golpear. No se equivoquen, porque habrá existido personas que no están involucradas, que estén dentro del informe de Arroz Verde. Pero si es que lo están, golpeen esa puerta y deberían empezar por Hidalgo. Que son palabras mayores, que son la mayor forma de poner a prueba la independencia de Fiscalía. Pero yo no dudaba, y ya lo aclararé en mi comentario final, de la capacidad que tiene Diana Salazar para tocar a los peces gordos del correísmo. Yo de lo que dudo y lo que quiero que se me pruebe a través de los actos es su real independencia para tocar la corrupción, venga de donde venga, y eso incluye el gobierno de Lenín Moreno. Hacia allá vamos también. Vamos abriendo y dispersándonos, pero es importante. El gobierno de Lenín Moreno señalado desde antes de que Diana Salazar asuma el cargo, en un caso todavía difuso, todavía oscuro, llamado INA Papers, a mitad de camino entre filtración e investigación periodística. La investigación nuevamente Zurita y Villavicencio, la filtración de cuentas correístas apoyadas por Wikileaks. En este caso no hay celeridad. En este caso no vemos los resultados que hemos visto en Arroz Verde, no vemos los resultados que estamos viendo con la delación de Pamela Martínez. Si tú lo ves por afuera, ¿te parece que hay algo que investigar? Yo creo que en INA Papers hay algo que investigar, incluso por decencia pública. Es decir, Lenín Moreno dice no estar involucrado, yo le voy a creer, vamos a garantizar el derecho a la inocencia. Investiguemos y verifiquemos si tenemos algo, igual que se hizo aquí. Es decir, no es posible que una investigación de Villavicencio con Zurita provoque mutismo en la Fiscalía y otra provoque investigación. Y tal vez en INA está completamente limpio, no tiene nada que ver, no tiene pecado alguno y no hay problema, que se haya investigado. Y en eso vendrá evidentemente la habilidad de Fiscalía. Y te voy a decir por qué la habilidad de Fiscalía. Alguna vez te dije, también en este programa, que una característica de Diana Salazar es que ella juega al filo de la navaja. Es decir, siempre está entre que se va al precipicio o no, porque es arriesgada. El proceso contra Pamela Martínez nace de correos electrónicos hackeados, sin orden de juez. Es decir, un abogado con Pamela Martínez pudo haber dicho la prueba es ilegalmente actuada, en realidad no tiene nada contra mi cliente. Y es una jugada peligrosísima de Fiscalía. Pero Fiscalía es tan hábil en este caso, y creo que esa es una de las virtudes de Diana Salazar, es el quebrarte. Y ojo, sin métodos de tortura, evidentemente, pero el quebrarte... Es que le pusieron corriente a doña Martínez. Y conseguir que partiendo de algo que es un vaivén de no sabemos si esto es legal o ilegal, si se va a alcanzar la prueba o no se va a alcanzar la prueba, es un bluff de póker, donde le dices yo tengo más de lo que creo, y ella termina enseñando todas sus cartas, cuando tal vez si no enseñaba las cartas no llegaban a donde llegaron. Y eso es habilidad. Esa habilidad tendríamos que también aplicarla en INA en todo caso. ¿Por qué? Porque en INA yo también puedo decir, se violó el sigilo bancario, las cuentas publicadas son ilegales, por lo tanto nace de la nada. Aplica la misma técnica y tal vez algunos van a empezar a abrir la boca. Y eso también tendrá que demostrarse con la independencia de la Fiscalía. Sin dejar de considerar que Diana Salazar está creo que 2 meses en el cargo. Sí, por supuesto. Y tiene una montaña de trabajo que yo no se la deseo a nadie. Pero bueno, tiene algunos años para demostrarlo y tendrá entonces que abarcar los casos, incluso la gente que le apoyó. Yo creo que uno de los principales temas que Diana Salazar entendió es que la gente que le apoyó no tiene inmunidad alguna. La gente que le apoyó, si es que es corrupta, también tiene que irse presa. Y eso es algo que ella tiene que ir demostrando.
Si me preguntan, ¿el gobierno lo apoyó? Pero por supuesto, es un gobierno que no le está atacando y es un gobierno que también influye en el Consejo de Protección Ciudadana en su momento. Y es momento de responder. Un apoyo, ojo, que no digo por un acto ilegal o por una influencia, pero le han puesto... pero hay apoyo público. El consejero de gobierno Santiago Cuesta ha dicho, cuidado, nos toca a Diana Salazar, que la ira popular será peor que el correísmo. Si Santiago Cuesta dice, yo apoyo a Diana Salazar tiene que decir muchas gracias, pero si estás chueco en algo, te voy a enderezar. Y eso es algo que también tiene que hacer. Eso es algo que solo el tiempo lo dirá. ¿Te parece que la Fiscalía se la juega demasiado con esto que me cuentas de no tener prueba sólida? Eso te puede funcionar en unos casos, pero en otros te puede salir muy mal, ¿no? Sí. Es decir, a veces el derecho penal también es un juego de póker. O sea, también tienes que saber bloquear y hacerle creer que tienes más cartas. Incluso lo hacemos los abogados litigantes cuando estamos en la audiencia, en actitudes, en posturas. Y creo que se jugó demasiado. Es decir, una publicación de prensa para mí no es suficiente para privar a alguien de la libertad. Y pudo haberles salido el tiro por la culata. Fueron tan buenos en los interrogatorios, supongo yo, cuando digo interrogatorios digo ya con su abogado en versiones, en entregar información, que los quebraron y les dijeron, muy bien, esto se te viene encima, tenemos esto. Tal vez Pamela Martínez no supo si tenían eso de forma legal o ilegal y dijo, muy bien, les voy a entregar todo. Es decir, voy a cooperar con ustedes. Además, hay una mujer en toda esta historia que la gente no conoce mucho, que es alguien muy cercano a Diana Salazar y que tiene métodos muy similares. Es decir, sé que es una mujer honesta porque me consta y le he tenido muchos casos, que es Ruth Amoroso, que es la fiscal que lleva el caso. Ella, que es una mujer fría, muy fría al tomar decisiones, también es igual de arriesgada. Y creo que también ella ha jugado un rol muy importante y creo que es una de las personas que ha logrado sacar esta información. Sí, la fiscal Amoroso se ha vuelto popular en Fiscalía. ¿Cómo le ves la estructura de Fiscalía desde que entró Diana? ¿Hay algún cambio significativo, algo que valores, algo que creas que debería ir más rápido? A ver, creo que hay cambios significativos, no sé si son los más positivos siempre, y es que en realidad han existido muchísimos cambios de fiscales. Apoyo a la Fiscalía General cuando decide poner, uno, a su círculo de confianza, y está bien, tú quieres trabajar con la gente que te es leal a tu alrededor. Apoyo cuando la Fiscalía General, en este caso la Fiscal General, decide hacer cambios estratégicos porque es su administración y sabrá quién es mejor gerente de cuál área y cuál no. El problema que yo he visto es que fueron tan bruscos esos cambios que han dejado en el limbo a fiscales y abogados. ¿A qué me refiero? Hay fiscales que tenían casos ya 1 año y medio, estaban en medio del proceso, ya con audiencias. Se van, y ya me ha pasado a mí, que llego a una audiencia, el fiscal me dice, me acaban de poner aquí y no conozco su caso. Y me toca litigar junto a un fiscal del mismo lado que no está preparado para litigar, porque había alguien que llevaba esto 1 año. Creo que el único error fue que no hubo una transición de fiscales. Okay. Creo que fue muy brusco el cambio, pero el tema es, si vamos a confiar en que no va a haber impunidad con una nueva fiscal, confiemos en que la estructura que va a haber en fiscalía nueva es la correcta. Va por ahí. Ella logró, con la operación para apresar a Pamela Martínez, demostrar que controla la Fiscalía. Y lo digo esto con conocimiento de causa, y tú tienes que tener más información que yo. Pero lo que me contaron las fuentes que participaron en el proceso es que esto se armó en un cuarto encerrado, donde la fiscal controló que no hubiera filtraciones de forma personal, donde la fiscal personalmente solicitó la orden de prisión para alguien con fuero del Corte Nacional de Justicia, y donde jugaron realmente al filo de la navaja, poniéndole a la señora en la sala de espera hasta tener la orden y poderla detener para que no se embarcara en un avión. Ella ha logrado probar que tiene control de la Fiscalía. Te pregunto ahora, la fuga de Vinicio Alvarado, el único de los 3 que ese día tenía que estar preso, que no cayó preso, que dejó el celular en la casa del hermano y se fue por el estero, ¿pone en duda la capacidad de Diana Salazar de controlar la Fiscalía? No, yo creo que el problema de Diana no está en el control de Fiscalía, sino de policía. Y voy a decirlo por qué, y lo he sostenido muchas veces. José Serrano sigue teniendo por el Ministerio del Interior. Y la filtración va por ahí. Es decir, ella puede controlar a los fiscales. Cuando tú dices cuartos cerrados, porque yo nunca he conocido a una mujer más desconfiada que Diana Salazar. No confía ni en su propia sombra. Pero ella sabe quién es su círculo cercano. Y todo el mundo sabe quién es su círculo cercano, que creo que es gente sana. Pero evidentemente tienen que trabajar junto a la policía. O sea, ¿tú crees que el bache está por la policía? El bache está en la policía, no está en la Fiscalía. ¿Hay forma de arreglar eso? Yo entiendo que la Fiscalía está pidiendo que los agentes de policía trabajaran ya para la Fiscalía y no para la ministra del Interior o el Ministerio del Interior. ¿Eso sirve? La policía investigativa
la solicitud era que formen parte o sean dependientes de Fiscalía, podría servir. El problema que se encontró María Paula Romo cuando llegó a darle orden, algo que estaba ordenado muchas veces para el mal. Hay muy buenos policías, yo he abogado a muchos policías, pero ellos me dicen lo que sucede adentro. Se rompió el espíritu de cuerpo, se venden al mejor postor. Y a María Paula Romo, que muchos lo critican por muchísimas cosas, en verdad le tocó controlar un organismo donde no le son leales. Y es muy difícil que le sean leales cuando realmente tienen un solo líder. Y ese solo líder sigue vivo políticamente. Y está fuera del ministerio, que es lo preocupante. Está fuera. La filtración viene por la policía, dices tú. Debería haber una investigación ya en marcha, en curso. Porque según entiendo, no la hay. No, pero ponte a pensar qué difícil, porque es una especulación. Una especulación de, ok, no estaba en su casa cuando la allanamos. ¿Quién fue? ¿Cómo descubres quién fue? ¿Cómo descubres cómo llegaron? A veces vemos, yo creo que muchos CSI los ecuatorianos y creemos que podemos llegar a algo. Es muy difícil investigar en Ecuador y es algo que yo siempre les digo a los fiscales en audiencia. El rol de ser fiscal es un rol dificilísimo. Lograr probar algo es dificilísimo. Los abogados solo debemos crear duda. Generamos una duda y salvamos a nuestro cliente. La fiscalía tiene que crear certezas. Y, por ejemplo, aquí decimos, alguien pudo haber filtrado la información. ¿Quién? ¿Disparas hacia dónde? Al aire. Es muy difícil llegar a eso. Como punto uno. Y si quieres también que le lance la crítica en este tema, porque creo que es importante hacerlo, yo me alegro que en el caso Pamela Martínez, Fiscalía General haya sido así desconfiada y en un cuarto haya decidido. Porque cuando temas se discuten fuera de ese cuarto del círculo de control, aparecen olavinis y empiezan a haber actos de persecución por parte de Fiscalía. Entonces yo creo que las decisiones deberían ser centralizadas sin influencias externas. Cuando son centralizadas y tienes una fiscal técnica, haces que hable Pamela Martínez. Cuando no son centralizadas y hay poderes políticos exteriores, tienes privados de libertad sin ninguna prueba. Y eso hay que tener mucho cuidado. ¿Has sido crítico de la detención de Olavini solamente porque la tocaste? ¿Tú crees que hay alguien presionando para mantener al muchacho en prisión? Sí, yo creo que está presionando el Poder Ejecutivo porque se les fue la mano. Se les fue tanto la mano, yo no simpatizo con Patiño, estoy seguro que Patiño tampoco conmigo, estuvo en todas las audiencias de Rafael Correa viéndome con muy mala cara, pero cuando el Ministerio del Interior dijo que había un grupo de hackers rusos que estaban aliados con Patiño y descubren que no son rusos, sino es un sueco al cual lo detienen como suizo y con un traductor estadounidense, es decir, no sabían ni lo que estaban haciendo. Se les cayó el discurso y se les cayó tanto que a Patiño no lo pudieron procesar por eso, sino por un delito, por un acto que no es penalmente relevante. La prisión preventiva para mí de Patiño fue exagerada, es decir, fue un acto desesperado que sucede en Atacunga porque no saben cómo arreglarlo. Y ahora tienen un sueco y no saben qué hacer, están desesperados. Dicen que atacó un sistema informático y Fiscalía hasta hoy no logra decir qué sistema informático. Dicen que es hacker y no logran presentar una sola prueba de que es hacker. Y solo para que te rías de los extremos a los que ha llegado Fiscalía, en la audiencia de apelación, yo escuché el audio, dijeron que está relacionado con Glass, porque tenía NetLife, y NetLife es de Telconet, y Telconet es de Topic, y Topic estuvo con Gloria International. Ese tipo de aseveraciones eran dignas de la era de Galo Chiriboga. Entonces, yo creo que este primer caso de Olavini, que es un caso para mí de persecución política, no he hablado con él, no sé si es culpable o inocente, pero no he hablado con él. Pero yo creo que lo importante en el caso de él es que sea la primera estrellada contra el piso de Fiscalía. La fiscal general, en quien yo confío, también tiene que darse contra el suelo. También tiene que darse cuenta que comete errores. También tiene que darse cuenta que cuando hay presiones políticas, el derecho perece. Y creo que el caso Olavini, que va a traer una factura bien grande al país y a nuestros bolsillos, va a ser el momento de que Fiscalía esté contra el piso y no vuelva a cometer el mismo error. ¿Qué le dices a la gente que con todo el sentido lógico del planeta dice, oye, pero si este muchacho es inocente, ¿por qué no abre los pinches pendrive? ¿Por qué no deja que los policías y la justicia entren y miren que es inocente, que lo que tiene ahí es fotos de su familia y porno, pero no tiene secretos de Estado? Por la misma razón que un abogado no lo haría. Es decir, de lo que tengo entendido, él se dedicaba a seguridad informática. Justamente dicen que él ataca sistemas informáticos. Su trabajo era evitar que se ataquen sistemas informáticos. La información que él tiene que ser de tal relevancia para su profesión, para su trabajo, para sus clientes, para quienes trabaja, que él no puede revelarlas. Y yo creo, yo si fuese su abogado le diría, no lo hagas. Es decir, Fiscalía no tiene ni idea cómo abrirte los pendrive. Es curioso porque los datos curiosos, cuando él llegó a las diligencias en la policía, los peritos de criminalística, algunos hasta se querían tomar fotos con él porque estudiaban sus algoritmos.
Y el lenguaje que él utiliza en las memorias es un lenguaje que solo lo habla él. Es muy difícil que logren desencriptar esto. ¿Por qué les va a entregar la información? Sé que él les dijo y le dijo a la fiscalía en ese momento, yo les entrego las claves en este instante, sin ningún problema si ustedes me dicen de qué me están acusando. Correcto. Y la respuesta fue, no nos quiere abrir. No, díganme por qué y les abro. En este momento firmo que les abro si me dicen por qué. Y nadie le quiere decir por qué. Yo veo una fiscalía desesperada, veo una fiscalía que no sabe cómo limpiar la embarrada. Y esa embarrada, que muchas veces uno dice, es una embarrada de fiscalía, tiene un ser humano que está en una celda fría, probablemente durmiendo en el piso, y aquí puede haber también un escándalo internacional. Yo no sé cómo Suecia aún no empieza a hacer reclamos diplomáticos de fuertes. Suecia ha llamado consultas a su embajador, pero vamos, están guardando mucho las formas. Yo creo que no es un caso fácil, es un caso que tiene múltiples polos de atención y de concentración de fricciones. Pero sí que espero que la Fiscalía sea capaz de, por lo menos, admitir un error o corregirlo. Porque a lo mejor me encuentran al muchacho pues, un secreto de Estado porque es terrorista, pues que se mame en la prisión. Pero si no, que salga doña Diana Salazar a decir lo que tiene que decir, que es disculpas. Avanzamos ya hacia la recta final de la conversación con el doctor Felipe Rodríguez. ¿Cómo te sientes colaborando en el Telégrafo? En el Telégrafo, bien, es interesante. Este es un país en el cual uno dice es muy difícil escribir sobre algo nuevo cada semana, y en realidad de hecho es difícil. Sí. Pero vivimos en un país donde hay cada escándalo cada semana que tienes algo de qué hablar. Sí, solo tienes que hablar de escándalos. Básicamente, es interesante pasar de los casi 200 caracteres de Twitter a 2000 con espacios, pero sigue faltando espacio para hablar. Pero va a haber una prueba para mí con el Telégrafo porque son medios públicos. Cuando tenga que hablar mal del gobierno, porque no me voy a callar, vamos a ver si me publican, porque algún rato tengo que hacerlo. Sí. O sea, no creo que haya ningún inconveniente. Yo creo que el señor Larenas, Fernando Larenas, es un caballero, un periodista decente. Y no he escuchado de ese tipo de historias en el Nuevo Telégrafo. Sí que tiene otros vicios, sí que tiene otros pecados, pero no he escuchado de la censura como uno de los pecados del Nuevo Telégrafo. Está por probarse de todas formas. En el gobierno nacional, ¿a quién ves bien, a quién ves mal? A ver, veo mal a Lenín Moreno. Es decir... hay que cambiar al presidente. Hay que cambiar básicamente al presidente. A ver, yo seguiré considerando que Lenín Moreno es un tipo... No debemos olvidarnos lo que ha hecho cada uno. Somos expertos en ver solo lo malo y no lo bueno de la gente. Y somos expertos como país en hacer eso. Lenín Moreno es un tipo que creo que nos devolvió la libertad de expresión. Tú y yo no nos hemos callado todo este tiempo y nunca nos callamos, pero estuviéramos presos en otro gobierno. Devolvió la libertad de expresión, devolvió libertades, devolvió dignidad en muchos temas que debían devolvérselos. Rompió estructuras criminales y no podemos negarlo. El tema es que para hacer eso simplemente hay que patear el castillo de naipes. La pregunta es qué ha construido. Y esto es más complicado. Le entiendo por parte cuando él ofreció mucho en su campaña, porque su líder político le dijo, tenemos la mesa servida, y después de ofrecer llega al cargo y se da cuenta que no hay un solo centavo para cumplir lo que ofrece. No me jodas, que tú te crees que él pensaba que se había mesa servida y que llega y dice, uy, ¿no? Sí, es que aquí viene mi crítica. Ha sido cierto lo que nos dijeron. Quien se lanza presidente debería tener la capacidad de haberse dado cuenta de eso. Es decir, no puedes llegar siendo un perrito faldero a no darte cuenta cómo está la mesa. Mi crítica está en que yo creo que el puesto le queda demasiado grande. Le tengo simpatías por algunos temas, pero creo que la presidencia es muy grande para él y se empieza a ver en algunos otros aspectos. Yo lo he dicho y no tengo problema en decirlo, por ejemplo, a María Paula Romo, que le tengo mucha estima, creo que también debe ser frustrante para ella estar ahí y darse cuenta que el sistema no funciona. Lo mismo para Juan Sebastián Roldán, lo mismo para gente que es muy buena, para Norman Wright. Yo creo que hay jóvenes muy capaces ahí adentro, sí, pero que están dando cuenta que cuando no hay liderazgo están en un barco a la deriva, y donde hay un barco a la deriva no puedes remar hacia ningún lado. Y empieza a ser crítico. Yo sí pienso que el gobierno nacional, el país necesita nuevamente a alguien, un estadista, que se pare, empiece a poner rumbo, destruya lo que aún falta por destruir, y cuando digo destruya me refiero a estructuras criminales, y empiece a construir un mejor país. Y creo que Lenín Moreno no es apto para eso. Tu viejo ha sido muy crítico, el economista Jorge Rodríguez, emblema de la lucha anticorrupción, ha sido muy crítico precisamente de las falencias anticorrupción que tiene el gobierno de Lenín Moreno, muy crítico después de haber colaborado tan de cerquita o de haber apoyado tan de cerquita al régimen de Moreno y de tener una amistad personal con Lenín Moreno. La mayor crítica está en la lentitud, en la insensibilidad, en la falta de empatía
y en la falta de ganas de hacer algo. ¿Tú le reconoces legitimidad a la crítica de Jorge Rodríguez? Quiero decir, ¿de verdad es tan fácil como él plantea recuperar la plata? Yo creo que no es fácil recuperar la plata y es una discusión constante con él. Siempre le digo, esta gente es muy científica, el dinero está en Ucrania escondido en algún lugar, es decir, no es fácil. Pero creo que los métodos del gobierno para recuperar el dinero son meramente simbólicos, son demagogia. Crear una Secretaría Anticorrupción, yo le respondo al gobierno, perdón, me llama Fiscalía General del Estado la encargada, es decir, genera un órgano simbólico, sin facultades ni recursos para investigar. Cuando tengo algo que se llama Fiscalía General del Estado, que no es simbólico, es el titular de la acción penal y tiene los recursos para investigar, y digo, gracias a la Secretaría voy a luchar contra la corrupción. Y les digo un momentito, eso ya tenemos, es decir, nos están llenando de placebos sociales. Es un gobierno que habla de una cirugía mayor contra la corrupción, pero básicamente lo que quieren hacer es una cirugía plástica. Yo quiero una neurológica y de corazón abierto. Entonces, es un gobierno que nunca ve el fondo, sino ve la forma. Y tenemos un pueblo que también ve las formas. Y también te hago, y mi reflexión final en eso es, yo creo que la gran tragedia de este país es el odio y las alegrías que tenemos. Y te voy a hacer una confesión. Yo creo que Alexis Mera tiene que estar donde está, pero no me alegré de verle entrar a la cárcel. No, definitivamente no. Pero lo grave es que la gente se empieza a alegrar. Y yo empiezo a ver que los correístas se alegran cuando la oposición o las múltiples oposiciones que hay les va mal. Y a la oposición se alegran cuando un correísta se va preso. Yo creo que vamos a cambiar como país cuando no sintamos placer de ver un ser humano yéndose a la cárcel. Sí, cuando un juicio deje de ser un circo romano. Última pregunta. Pugna entre Fiscalía y Consejo de la Judicatura. Rapidito lo explico. Están peleando por ver qué tan independiente debe ser la Fiscalía y qué tanto debe tomar sus propias decisiones. ¿De qué lado de la balanza te pones tú? Y yo creo que la Fiscalía debe ser independiente y debe poder seleccionar a sus propias autoridades. ¿Por qué María del Carmen Maldonado pelea tanto? María del Carmen Maldonado pelea tanto por un tema de control, por un tema también creo yo de costumbre. Yo tengo una buena impresión de ella a pesar de que muchísimas personas la han criticado. Es decir, creo que hay un consejo dividido, un consejo de la judicatura dividido donde están todos contra ella. Y entiendo su postura, es decir, el Consejo de la Judicatura que administra, porque siempre he sostenido esto, es administrador de la justicia, siempre dije, Gustavo Yal, que no entendió que su rol era que los funcionarios públicos tengan papel higiénico en los baños, ese era su rol, no administrar la justicia. Pero al ser los administradores, ella quiere administrarlo todo. La Fiscalía dice somos un órgano independiente y autónomo administrativa y económicamente. Déjeme elegir a mis propios funcionarios. A lo que tienen que llegar a un acuerdo, yo creo que la autonomía debe estar en Fiscalía, pero lo que deben tener o llegar a un acuerdo es que el control disciplinario, ¿quién lo va a llevar? Es decir, un funcionario llega borracho, un funcionario no llega, ¿quién va a llevar el control disciplinario? Y creo que el problema va a radicar en eso. Bueno, y el Consejo de la Judicatura tiene tareas más urgentes que no ha atendido, como empezar a cambiar la Corte Nacional de Justicia, que lo prometió para la primera semana. Miren ustedes, llevamos más de 3 meses y los señores ni asoman la cabeza porque no pueden ponerse de acuerdo. Felipe Rodríguez, siempre es un gusto conversar contigo, tomar un cafecito. ¿Quieres otro? Bueno, eso fue. Otro capuchino para los dos. Y a ustedes, gracias por sintonizarnos, gracias por vernos. Enseguida mi conclusión de esta mañana, el punto final, con eso terminamos. Los operativos de la semana pasada, liderados por doña Diana Salazar, fiscal general de la Nación, la hacen estrenar con buen paso, la hacen estrenar como una fiscal con capacidad y posibilidades. El hecho de que la fiscal general vaya por primera vez tras peces gordos y no tras los mandos medios o los últimos de la cadena significa mucho. Significa que el país puede recuperar institucionalidad, que la fiscalía, la mayor cueva de ratas que ha tenido este país, es capaz de empezar a limpiarse, de sentir uno vergüenza por ella, puede empezar a sentir incluso orgullo. Habrá que ver lo que suceda, todavía está muy nuevita en el cargo como para determinarlo. Sí es verdad que empieza bien, empieza con convicción, empieza tocando a los intocables, mostrándole a este país que la promesa que nos hicieron de que nadie estaría por encima de la ley es posible de cumplirse. Encontrará siempre palabras de ánimo, felicitación y respaldo en este programa, y también cuando se equivoque, como se ha equivocado la Fiscalía en el caso de Olavini, teniendo preso a un muchacho por ser amigo de Assange, sin prueba alguna, sin capacidad para hacer su trabajo, tendrá palabras de reclamo fraterno y respetuoso, pero reclamo al fin. Es importante la tarea que está haciendo Diana Salazar, más importante aún es que la acompañemos, y acompañarla quiere decir dejarla sola, actuar sola, sin presiones, ni a favor ni en contra. Dejar que siga haciendo su trabajo y una vez hecho, si se quiere, comentarlo.
para que me entiendan un poquito. Dejen de joder al fiscal general, dejen que haga su trabajo, que por primera vez tenemos una en el cargo. Aquí nos vemos mañana, otro tema, otro entrevistado y otro entrevistador. Los acompañará el resto de la semana la Gaby Yepes. Yo tengo unas asignaciones fuera de la ciudad. Ahí se ven.